Hola, hoy vamos a escuchar una historia. Después haremos algunas preguntas de comprensión y aprenderemos nuevo vocabulario. Vamos a escuchar la historia. Un niño está en su habitación. En la mesa hay un lápiz viejo. El niño dice, mira, un lápiz, voy a dibujar. De repente el lápiz se mueve solo. El niño dice, oh, ¿qué pasa con mi lápiz? El lápiz se mueve en el papel. El niño dice, wow, el lápiz dibuja solo. El niño dice, me gusta, dibuja más. El lápiz dibuja un sol grande y un árbol verde. El niño dice, qué bonito. De repente el lápiz dibuja un gato con gafas. El niño dice, jaja, un gato con gafas. El lápiz empieza a moverse rápido. El niño dice, oh no, ¿qué haces? El niño dice, no, lápiz, no en la mesa. El lápiz se detiene. El niño dice, uf, qué lápiz travieso. El niño sonríe y guarda el lápiz en la caja. El niño dice, ahora descansa, lápiz mágico. El niño mira el cuaderno con los dibujos. El niño dice, me gusta mi dibujo. Mañana dibujamos más. El niño apaga la luz y se va a dormir feliz. Preguntas. ¿Qué encuentra el niño en la mesa? El niño encuentra un lápiz viejo en la mesa. ¿Qué dibuja el lápiz primero? El lápiz dibuja un sol grande y un árbol verde. ¿Dónde guarda el niño el lápiz al final? El niño guarda el lápiz en una caja. Vocabulario. Lápiz. El niño usa un lápiz para dibujar un sol. Mesa. El lápiz está en la mesa. Dibujar. Me gusta dibujar árboles y flores.